capítulo anterior, capítulo 13 de esta historia de Chile que presenta a ustedes BMC Editores, veíamos el profundo cambio que se produce en la sociedad chilena a comienzos del siglo XX, tras los dramáticos sucesos de la Guerra Civil de 1891. El fin del régimen presidencialista que encabezaba en esos momentos el presidente mártir, don José Manuel Balmaceda, va a dar paso a un régimen inútilmente parlamentarista. Finalmente, en medio de la crisis política, esto significa el país aprobaba vía plebiscito una nueva constitución que retornaba al sistema presidencial. En 1925, el presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, lograba echar adelante muchos de los proyectos a los que él ambicionaba, pero la crisis va a continuar y finalmente, recordábamos, entrega el mando de la nación en manos del ministro del Interior de ese momento, don Luis Barros Borgoño, que como presidente de la República, como vicepresidente de la República, llama a elecciones presidenciales. Comenzaba a gestarse lo que muy pronto sería la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra historia de Chile. Sube a la presidencia de Chile en un intento de la oligarquía por recuperar el terreno perdido. Sin embargo, el país ya no era el mismo después de la campaña de 1920 y de la irrupción de los militares en la política del año 24. Carlos Ibáñez del Campo fue el hombre fuerte del gobierno de Emiliano Figueroa como ministro de Defensa. Y llega un minuto en que Figueroa debe renunciar. Sube entonces Ibáñez y viene un periodo que es la primera dictadura de Ibáñez, en la cual la sociedad chilena sufre deportaciones, limitaciones a su libertad, un clima que hasta entonces no había vivido. Vamos a ver cómo fue esa época inédita en la historia de Chile. En el mundo ocurren acontecimientos de grave importancia. Cansados del sufrimiento que ha provocado los desastres de la Primera Guerra Mundial, los europeos comienzan a buscar hombres fuertes que puedan resolver sus necesidades más básicas. En Italia, por ejemplo, en 1922, Benito Mussolini realiza la histórica Marcha a Roma y muy pronto se convierte en primer ministro de una Italia fascista. Un año después, en 1923, comienza la dictadura española de Primo de Rivera, en el mismo momento en que un desconocido político alemán, Adolfo Hitler, fracasa al tratar de dar un putsch o un golpe de Estado en contra del gobierno alemán. Cae detenido. Surge entonces una tendencia a nivel internacional de buscar estos hombres fuertes que puedan dar soluciones mucho más específicas frente a la inoperancia de sistemas parlamentaristas o regímenes muy débiles. Recordemos que en Chile el vicepresidente de la República, Luis Barros Borgoño, alcanzó a gobernar apenas un par de meses, ya que llamó a elecciones presidenciales, resultando electo el candidato de la Unión de Conservadores, Liberales, Demócratas y Radicales, don Emiliano Figueroa. El candidato derrotado, José Santos Salas, contaba con las simpatías del grupo militar y además con el apoyo de los sectores más izquierdistas, entre ellos el Partido Comunista y los sectores asalariados.
El triunfo de Figueroa Larraín en las elecciones va a generar violentas protestas. Va a gobernar un escaso periodo y en ese pequeño trozo de gobierno, sin embargo, crea la Contraloría General de la República en 1927, pero cada vez más tiene que ir cediendo ante la presión que ejerce, por un lado, el Comité Militar y por el otro lado, la influencia cada vez más importante que va teniendo su ministro del Interior, Carlos Ibáñez del Campo. En este breve periodo se inicia una fuerte represión, especialmente contra los grupos opositores, con destierros, relegaciones, censura de prensa y una avanzada cesantía. Al estallar finalmente el conflicto entre el gobierno y el presidente de la Corte Suprema, que es Javier Ángel Figueroa, hermano del propio presidente de la República, el mandatario se niega a firmar la exoneración de ese funcionario. Para evitar más problemas, delega en ese momento el mando a su ministro del Interior, Ibáñez, quien asume como vicepresidente de la República. Y solo un mes después, un mes más tarde, el presidente Figueroa Larraín renuncia al mando de la nación. Sin oposición política, sin sindicatos que estén en contra de él, con unas fuerzas armadas donde todos los grupos anti-ibañistas ya habían sido eliminados de las filas, el hombre fuerte gana las elecciones presidenciales con el 98% de la votación. Si como ministro del Interior de Figueroa Larraín había consolidado su poder a través de la creación de Carabineros de Chile, fusión de las antiguas policías con el cuerpo de carabineros en un solo cuerpo que, según rezaba el decreto fundacional, estaba destinado a reforzar el principio de autoridad, Ibáñez también había participado en la creación de la Contraloría General de la República y una estricta normativa para el ejercicio de las labores de intendentes y gobernadores. Lo que va a caracterizar al gobierno de Ibáñez es su inspiración militar, un fuerte nacionalismo por un lado y un gran énfasis moralizador en la gestión estatal. Por un lado, Ibáñez suprime o fusiona los servicios públicos, pero por el otro lado aumenta fuertemente la burocracia estatal. Todo aparato queda sometido a partir de 1930 bajo el Estatuto Administrativo, mientras crea él un amplio aparato paraestatal bajo su tuición directa y que incluso es la que concede o entrega los créditos para los consejos de fomento de la agricultura, de la minería y otras. En todo caso, destaca en esos momentos la creación de la Fuerza Aérea de Chile como ente independiente del Ejército y de la Armada. También la creación de la Línea Aérea Nacional, LAN-Chile, y por suerte el fin al litigio ya eterno que se tenía por Tacna y Arica, tras un plebiscito que en 1929 deja para Chile Arica y devuelve a Perú la ciudad de Tacna. Otra muestra del autoritarismo de Ibáñez se percibe claramente en su intento de influir sobre la educación chilena. Se inicia también con el intento de crear una superintendencia de educación nacional hasta la formulación del Estatuto Orgánico de Enseñanza Universitaria, controlando así todas las etapas de la formación estudiantil, desde la primaria hasta la universitaria. Toda la obra de Ibáñez, sin embargo, no va a contar con apoyo político articulado y ante la proximidad de las elecciones parlamentarias del año 1930, crea el registro e inscripción electoral. La creación de tales registros preocupa básicamente a los partidos políticos porque se trata de evitar la expresión de la voluntad nacional a través del voto que vaya a ser falseada o adulterada durante una elección a través de los oficios que ya se conocían. Para evitar la crisis, finalmente, el gobierno, con el apoyo de los partidos, decide reemplazar las elecciones por un sistema en que se propusieran tantos candidatos como vacantes había en esos momentos. Esto posibilitó que todos los candidatos finalmente resultaran electos. La elección de estos candidatos se hizo de común acuerdo entre los partidos políticos y el jefe del Estado. Por haberse efectuado esto, en las termas de Chillán, donde el presidente de la República se encontraba descansando, el pueblo llamó a este Congreso elegido el Congreso Termal. El Congreso dejó de funcionar solo en junio de 1932.
Eran muchos los que protestaban contra el autoritarismo de Ibáñez, como así también eran muchos los que partían relegados, deportados o simplemente desaparecían. El propio expresidente Alessandri fue desterrado junto a su familia y numerosos políticos hacia Buenos Aires. Los intentos por apurar la caída del dictador son múltiples, entre ellos el fracaso del complot del avión rojo, donde un grupo de alessandristas deportados intenta derrocar a Ibáñez, terminando todos relegados a Isla de Pascua. Tanto exceso va generando un abismo imposible de conciliar entre el gobierno y la opinión política del país. Un nuevo problema va a agravar la crisis institucional. En 1929 la bolsa de Nueva York se hunde, precipitando la depresión económica en todo el mundo. El endeudamiento internacional no puede ser cancelado. Los ahorrantes retiran sus fondos en pocas horas. Es la crisis económica más grave de la historia. El optimismo era la tónica en el mundo de los negocios en la década del 20. Sin embargo, este optimismo era de alguna manera ficticio, basado en las especulaciones financieras del mundo de los negocios, en particular de Wall Street. Todo esto terminó en el famoso Jueves Negro, en 1929, cuando cae la bolsa de Wall Street de manera tal que afecta no solamente a Estados Unidos, sino que al resto del mundo. Chile fue particularmente afectado por la crisis del año 30. Porque Chile se basaba su economía en las exportaciones del salitre, en primer lugar, que bajaron drásticamente. Y también la economía chilena se encontraba fuertemente endeudada del crédito internacional, que se liquidó. Esto llevó a una situación realmente dramática en la economía nacional. Del norte venían fuertes contingentes de obreros de las salitreras que cerraban y cerraban sus puertas hacia Santiago, en búsqueda de una mínima subsistencia, y deambulaban por la ciudad, se alimentaban en ollas comunes, con todo lo que significaba eso de problemas de epidemia, de delincuencia, etc. Vamos a ver ahora cómo se vive en Chile la depresión del año 30. En medio de esta crisis, sin embargo, hay una buena noticia para Chile. El atleta Manuel Plaza logra conquistar la medalla de plata en la maratón de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en Holanda. Pasan meses y años de terrible angustia y ya en 1931 la banca ha quebrado. Los coletazos de este drama golpean por igual a todos los países del mundo. En Chile, el grave endeudamiento y la incapacidad para conseguir los créditos necesarios dan paso a la crisis política. El nuevo ministro de Hacienda, Pedro Blanquier, hace un descarnado resumen del estado de la hacienda pública. El gobierno de Chile era responsable de una deuda de 4.500 millones de pesos y muchos millones más en intereses, y el saldo en caja era tan solo de 5 millones de pesos. A nivel internacional, Chile es el país más golpeado por la crisis del año 1929. Pensemos que el comercio exterior ha caído en casi un 70%. Pensemos que el precio del salitre ha disminuido en un 95%, y pensemos solo que en exportaciones Chile ha caído también en un 91%. Era el detonante que faltaba. Huelga de los estudiantes de la Universidad de Chile, paro general de los obreros de Antofagasta, manifestaciones antigubernamentales en Valparaíso y Concepción, y varios muertos en los mitines realizados en Santiago desembocan en una paralización total del país. No pudiendo controlar la conmoción, finalmente el presidente Carlos Ibáñez del Campo renuncia al mando el 31 de julio de 1931, asumiendo el presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier. Había gobernado 4 años y 10 días, pero aún le quedaba mucha energía como para abandonar el terreno político, y lo veremos asumiendo nuevamente la presidencia de la República en 1952, 20 años después de estos sucesos.
crisis mundial, la economía y el descontento provocado por las pérdidas de las libertades hizo que profesionales, estudiantes, empleados se agruparan en contra del gobierno de Ibáñez y decretaran finalmente su caída. Nuevamente el vacío de poder. Para muchos la figura indiscutible para asumir el mando era Arturo Alessandri, pero en un acto gremial en que se le ofrece la candidatura, Alessandri va a pronunciar su famosa frase: no quiero, no puedo, ni debo ser candidato a la presidencia de la República. Es en estos momentos cuando crece la figura del último ministro del Interior de Ibáñez, Juan Esteban Montero. Había aceptado ese cargo en el Ministerio de Salvación Nacional, como se le llamó, siempre y cuando se restableciera el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la solución a la crisis económica y el retorno de los exiliados políticos. Pero Ibáñez había hecho oídos sordos renunciando al ministerio. Cuando el presidente del Senado, Paso Letelier, asume como vicepresidente de la República tras la caída de Ibáñez y de todo el gobierno, llama de inmediato a Juan Esteban Montero para que organice el gabinete como ministro del Interior. Pero también Montero debe asumir ahora como vicepresidente de la República porque inmediato renuncia a Paso Letelier al cargo de vicepresidente. Montero organiza de inmediato su gabinete porque debe enfrentar no solamente la crisis financiera y restablecer el orden público, sino también hay que llamar a elecciones presidenciales. Siendo una persona íntegra, decidido a enfrentar la grave crisis económica que enfrenta el país, muy pronto es designado candidato a la presidencia de la República para enfrentar ni más ni menos que posiblemente a Arturo Alessandri Palma. Nominado candidato, él renuncia a su cargo de vicepresidente por considerar incompatible el desempeño de ese cargo en una candidatura y delega en el ministro del Interior, Manuel Truco. Pero la inquietud social y política desborda en ese momento todo control. La crisis financiera mundial aparecía como el gran fracaso del capitalismo internacional. Mientras que en Rusia, convertida en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la Revolución de Octubre de 1917, se consolidaba a través de su economía planificada, apareciendo como referente obligado. Surgen así en medio de las juventudes políticas seguidores de las nuevas doctrinas, incluidas las juventudes conservadoras, liberales, radicales y demócratas. En 1931 existe una profusión de grupos socialistas, mientras el recién formado Partido Comunista levanta las banderas electorales de su líder, Elías Laferte. En las elecciones presidenciales de 1931 se dan en medio de una fuerte crisis política. Estalla el motín en los barcos de la escuadra fondeada en Coquimbo. Constituidos en soviets con el respaldo del Partido Comunista, se apoderan de las naves, deteniendo a los oficiales. Paralelamente, un movimiento similar se detecta en los barcos de Talcahuano. La crisis es extremadamente grave y tras fracasar todo tipo de acuerdos, el gobierno del vicepresidente Manuel Truco ordena al ejército sofocar el motín de Talcahuano y a la aviación bombardear la escuadra en Coquimbo. Sometidos a consejo de guerra, los inculpados son condenados a muerte, pena conmutada finalmente por el vicepresidente y su gabinete. Los resultados de la elección presidencial favorecen a Esteban Montero, quien triunfa sobre Alessandri, el senador socialista Manuel Hidalgo y el candidato comunista Elías Laferte. Cercano al 60% del electorado, Juan Esteban Montero asume un país en crisis. Muy pronto se desatará una enconada oposición desde todos los sectores, especialmente desde las trincheras alessandristas, de los grupos ibañistas desplazados y el movimiento revolucionario encabezado por las fuerzas de izquierda.
La calma no llega. Un motín en el norte chico, en Copiapó y Vallenar, termina en una sangrienta represión. Montero insiste en su idea de consolidar la democracia y aplicar la hasta ahora no aplicada Constitución de 1925. Pero en su intento por conciliar las viejas tendencias reaccionarias con los nuevos tiempos socialistas, acepta la reincorporación al ejército de un controvertido personaje, Marmaduke Grove. Todos hablan de complots contra el gobierno y en todos aparece el nombre de Marmaduke Grove, por lo que el presidente le pide su renuncia, pero este se acuartela en la base aérea. Se envían fuerzas a atacar la base aérea del Bosque, pero estas se suman a la rebelión. Un cuartelazo encabezado por Grove y con el apoyo de militares, bañistas, socialistas y civiles, se toma el poder, obligando por la fuerza al presidente Montero a renunciar el 4 de junio de 1931. Asume una junta encabezada por el general Arturo Puga e integrada por Carlos Dávila y el socialista Eugenio Mate. Nace la República Socialista, que de inmediato desarrolla acciones populistas, como ordenar a la Caja de Crédito Popular, más conocida como la Tía Rica, la devolución a los empeñantes de todos sus objetos en forma gratuita. Pero esta junta no tiene ni el apoyo ni las ideas claras como para desarrollar un plan de gobierno, y 13 días más tarde es reemplazada por otra, presidida por Carlos Dávila, quien ahora asume como presidente provisional de la República Socialista. Hombre inspirado, Dávila intenta poner orden a la crisis y fomentar la economía, pero su mandato va a terminar tras 100 días de gobierno. Su ministro del Interior, general Bartolomé Blanch, lo derroca asumiendo a la vez como presidente provisional en septiembre de 1932. Terminaba la República Socialista. Pero el país comenzaba a cansarse de tanto cuartelazo, de tanto movimiento y complot que terminaba no solo por arruinar a la sociedad, sino también la imagen internacional de Chile. La reacción no se hizo esperar, y las unidades militares de Antofagasta y Concepción presionan a Blanch para que entregue el mando a quien corresponda y llame a elecciones. Blanch de inmediato cede a la presión y entrega el poder al presidente de la Corte Suprema, Abraham Ollanedel, quien llama a elecciones presidenciales. De los 5 postulantes triunfa Arturo Alessandri Palma, asumiendo nuevamente el mando de la nación el 24 de diciembre de 1932. La crisis había terminado. Vamos ahora a ver cuáles fueron los principales puntos del programa de hoy. El general Ibáñez sube al gobierno el año 1927 luego de la renuncia de Emiliano Figueroa. La crisis económica de 1931 afectó en forma particular a Chile por la dependencia de la economía chilena de los créditos internacionales y de la exportación del salitre. Las exportaciones de salitre bajaron en un 90% entre 1929 y 1932. La crisis económica y el descontento popular provocaron la caída de Ibáñez el año 1931. El año 1932 vuelve Arturo Alessandri Palma a la moneda. Chile vive momentos extremadamente difíciles, con un déficit de arrastre cercano a los 260 millones de pesos y una cesantía que bordea los 160.000 trabajadores. La única posibilidad de gobernar es proponer un gobierno nacional y ejercer prácticamente, efectivamente, la Constitución presidencialista de 1925.
A su gabinete integra a conservadores, liberales, radicales y demócratas, dejando afuera a los movimientos de izquierda, lo que da un tinte derechista a su gestión. Recordando a Portales, que había contenido el militarismo creando los batallones cívicos, él pide ahora facultades extraordinarias por 6 meses al Congreso. Crea entonces las milicias republicanas, fuertes en 50.000 efectivos, integradas por jóvenes gobiernistas armados y disciplinados a lo largo de todo el país, lo que obviamente es rechazado por los grupos de oposición. Pero una vez cumplido su compromiso de orden, las milicias republicanas se disuelven en 1936. Otra medida aplicada por Alessandri es la creación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, destinada a evitar la continuidad de los complots, mientras en finanzas entregaba al ministro de Hacienda, Gustavo Ros Santamaría, la solución a la crisis económica. Tras lograr el incremento de la producción y del consumo por el mejoramiento de la crisis financiera mundial, consigue finalmente financiar los presupuestos de la nación y comienza nuevamente el pago de la deuda externa. Con un cuadro más positivo logra aprobar la ley de sueldo mínimo y vital para los empleados del comercio y la industria y la ley de medicina preventiva, obra del médico conservador Eduardo Cruz Coque. Comprendiendo que los tiempos han cambiado y que a la mujer le cabe un rol más dinámico, otorga por ley el voto municipal a las mujeres, un primer y gran paso en el camino ascendente de la participación femenina en el desarrollo del país. Hay que reconocer en el gobierno de Alessandri su gran capacidad para haber logrado sacar al país de la dramática situación que enfrentaba y haber logrado además hacer obras monumentales, como lo fueron el barrio cívico de Santiago, el estadio municipal y la gran cantidad de colegios a través de la sociedad constructora de establecimientos educacionales, sin necesidad de recurrir a empréstitos externos. Durante el periodo entre 1932 y 1938, el Partido Radical se convierte en el eje de la política chilena. Era un partido cuyo origen estaba en la clase media chilena, de raigambre liberal, y que comienza crecientemente a incorporar nociones más modernas. Por ejemplo, acepta la lucha de clase. La propiedad privada la acepta, pero con limitaciones. Postula una cierta sociedad comunitaria y solidaria frente al capitalismo más liberal. De esta manera, el Partido Radical marca todo un periodo de la historia de Chile, el que se ha llamado también el estado de compromiso, porque de alguna manera las diferentes fuerzas sociales y políticas chilenas llegan a un cierto consenso en pos del desarrollo y la modernización del Estado chileno. Las fuerzas de derecha, después del gobierno de Alessandri, deciden llevar como candidato presidencial a Gustavo Ros, acérrimo enemigo de los radicales. Ante esto se unen el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista y fundan el Frente Popular. Pero el mundo comenzaba a girar hacia los autoritarismos en forma dramática. En Europa, el autoritarismo dominaba el escenario político. Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial, enfrentaba la depresión mundial con una república débil, mientras en la calle chocaba a los miembros de las milicias nazis y comunistas. El golpe frustrado de 1923 había dado a conocer a Adolfo Hitler, y solo 10 años más tarde, en 1933, ya es canciller de Alemania. El país caía bajo el dominio del partido nazi. En Italia, tras su marcha a Roma, Benito Mussolini instalaba el gobierno del partido fascista, bajo el modelo corporativista en lo económico. En Rusia, Stalin asume el control total del país, realizando sucesivas purgas dentro del propio Partido Comunista. Para enfrentar el naciente fascismo, crea los frentes populares que muy pronto van a surgir en todos los países.
En España el Frente Popular asume el gobierno, se crea la República y enfrenta de inmediato al movimiento falangista de extrema derecha, lo que va a derivar finalmente en la terrible Guerra Civil Española. En Chile, la influencia de estos movimientos internacionales va a ser fuerte y decisiva. En 1933, bajo la inspiración de dirigentes como Eugenio Mate Hurtado, Óscar Schnake, Marmaduke Grove y otros, se funda el Partido Socialista de Chile. Como alternativa nace el Partido Nacional Socialista, inspirado en las dictaduras de Mussolini y Hitler. En 1932 asume la dirección del nuevo movimiento el abogado Jorge González Bonmarés. En las calles de las principales ciudades del país se enfrentan las camisas negras y pardas de fascistas y nazis contra las milicias comunistas y socialistas. Del Partido Conservador se desprende una juventud que se inspira en el social cristianismo y que tiene como base las encíclicas papales Rerum Novarum y 40º Anno. Se constituyen como falange y tienen como presidente a Manuel Garretón. Años más tarde, esta falange se va a convertir en el Partido Demócrata Cristiano. Esta lucha de ideologías lleva a la formación del Frente Popular de Chile, integrado primero por socialistas y comunistas, y más tarde se van a integrar los radicales y los demócratas, y finalmente se une a ellos también la Confederación de Trabajadores de Chile. Ante la necesidad de plantear las candidaturas presidenciales, el Frente Popular decide llevar un candidato radical, por constituir esta la fuerza principal de la agrupación. Entablada la competencia entre los radicales Juan Antonio Ríos, presidente del partido en ese momento, y Pedro Aguirre Cerda, triunfa el segundo abrumadoramente. Cosas de la política. Pedro Aguirre Cerda, de inspiración anti-Frente Popular y que había rechazado unirse a esta agrupación por la presencia de comunistas y socialistas, salía convertido en abanderado del Frente Popular. Los partidos de derecha proclaman la candidatura del exitoso ministro de Hacienda Gustavo Ros Santamaría. Pero el siempre inquieto Carlos Ibáñez del Campo también se lanza a la carrera presidencial, apoyado ahora por los grupos nacionalsocialistas y otros integrados en la Alianza Popular Libertadora, realizando una imponente marcha el 4 de septiembre de 1938. Más tarde, dos grupos de jóvenes nazis se apoderan de la Universidad de Chile y del edificio del Seguro Obrero, ubicado a pasos de la Moneda, esperando el apoyo de Ibáñez y del ejército. Pero son detenidos, encerrados en el edificio del Seguro Obrero y asesinados. 63 muertes que provocan la indignación popular. Ibáñez renuncia a la candidatura y se va del país. La derecha, en las elecciones presidenciales, es derrotada y asume como presidente Pedro Aguirre Cerda. El resultado de la elección, Cerda con el 50.1% de la votación y Ros Santamaría el 49.2% del electorado. Los niños más bien se dejan llevar a la matiné los días domingos, están sometidos a un presupuesto que podríamos llamar hoy día de guerra, no reciben de sus padres el dinero de manera tan generosa como hoy día, hay sobre ellos un control bastante riguroso, se plantea el problema de que si suben los radicales podría producirse lo mismo que en España, y muchos sacerdotes y muchas religiosas piensan que los comunistas van a enseñorearse en Chile con el Frente Popular y por lo tanto va a haber asesinato, incendio de iglesias y ataques frontales a ellos y a lo que ellos representan. Para muchos de los integrantes de los partidos de derecha, el triunfo radical aparece como un presagio de futuras perturbaciones sociales, políticas y económicas. Asumir el gobierno en esos momentos no era una tarea simple. Por un lado, el pacto Hitler-Stalin generó una oposición divergente de los comunistas que se transformaron en críticos del Frente Popular, mientras que los socialistas disputan palmo a palmo el poder sindical con los comunistas.
en el gobierno, la Junta Central Radical se instaura como instancia superior al establecer el sistema de pase para autorizar a un radical a asumir o no en ministerios o cargos. Y basta una orden del partido para remover de los cargos a los propios funcionarios de gobierno. Un hecho dramático va a permitir a Pedro Aguirre Cerda aplicar sus objetivos estratégicos. El 24 de enero de 1939, un terremoto de gran intensidad destruye la rica zona central, desde Talca hasta el Biobío. Chillán queda totalmente destruida, con un saldo de 30.000 muertos. El presidente, su señor y la comitiva ministerial llegan hasta la zona dictándose las primeras medidas en el mismo terreno. Ya de regreso, crea la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para socorrer lo antes posible a las víctimas del terremoto. Y muy pronto despacha al Congreso Nacional la ley que crea la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Cosas de la época. Esta ley fue aprobada con solo un voto de diferencia, incluyendo el rechazo de varios diputados radicales. Lleno de gran dinamismo, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda crea más plazas de profesores que lo que se había hecho en los últimos 25 años. Su lema, gobernar es educar, y su frase, pan, techo y abrigo, se constituyen en los objetivos de su gestión. En el campo internacional, el fin de la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial lleva al gobierno a abrir sus brazos a los refugiados, recibiendo, entre otros, al barco Winnipeg, lleno de refugiados españoles y que había sido rechazado en los puertos de otros países. De igual manera, cobija a cientos de refugiados judíos que viven en la Alemania nazi, pero no faltó el aprovechamiento más de algún funcionario que incluso cobraba 5.000 pesos por el ingreso de cada judío. El escándalo obligó a la renuncia del ministro responsable. La creación de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, es el símbolo de este periodo de la historia de Chile, en la cual el Estado toma en sus riendas el fomento de la industrialización y la modernización del país. La idea era industrializar el país para incentivar la sustitución de importaciones y la desaparición de la cesantía. Dentro de las realizaciones de la Corfo se encuentran las siguientes. En primer lugar, la creación de una red de electrificación en el país, con la creación de Endesa. Y luego, la modernización de la siderurgia, con la creación de la CAP. Los grandes protagonistas de esta época son los ingenieros, que dedicaron todo su esfuerzo a modernizar y a crear una infraestructura propia de un país moderno y desarrollado. Pero no todo era paz y solidaridad. Un nuevo intento golpista encabezado por el general Ariosto Herrera y que tenía como inspirador al conocido general Carlos Ibáñez del Campo, es abortado por las propias Fuerzas Armadas. Indiscutiblemente, Pedro Aguirre Cerda es un presidente realizador. A la gigantesca obra emprendida en educación y el fomento a la producción, atendía directamente a todo aquel que llegaba hasta sus oficinas en el Palacio de la Moneda. Desgastado y enfermo, siente que no ha sido capaz de responder a las esperanzas puestas por el pueblo en su gobierno. El exceso de trabajo lo debilita, padece accesos de tos, bronquitis y finalmente una grave tuberculosis que le lleva a la muerte el 25 de noviembre del 41. Tenía 62 años. La prematura muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda llenó de dolor a la ciudadanía, que veía en él a un hombre íntegro, dedicado de lleno a la labor de gobierno, gran sostenedor de los pobres y profundamente democrático. De inmediato se inicia la búsqueda de un sucesor al presidente. El Frente Popular ya no existe y el radicalismo se levanta como la fuerza política más importante de ese momento.
En las internas del radicalismo, la lucha se da entre Juan Antonio Ríos, quien derrota al contendor Gabriel González Videla, que está apoyado en ese momento por los sectores más izquierdistas. La derecha en ese momento levanta las banderas de Carlos Ibáñez del Campo, pero esta candidatura provoca inmediatamente el rechazo del influyente expresidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, quien apoya públicamente a Ríos, asegurándole así su victoria. Asumió un segundo presidente radical, Juan Antonio Ríos. Hombre de una fuerte personalidad, siempre había sido un cercano del ibañismo y, según él mismo declaraba, quería ser presidente de la República, así fuera a balazos. Al asumir el mando se posicionó de lleno del cargo, no dejándose dominar por el partido e incluyendo en su gabinete radicales, socialistas, democráticos y liberales. El presidente Ríos trató de mantener en lo posible al país neutral en la Segunda Guerra Mundial, tal como había sido en la Primera Guerra Mundial en 1914, pero la presión norteamericana en todos los frentes, incluyendo el económico, y la presión interna del partido de izquierda, ahora que estaban enemigos de Alemania desde el momento que los nazis habían invadido la Unión Soviética, llevan al presidente Ríos a romper con los países del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. Para sumarse al esfuerzo mundial durante la guerra, Chile debe vender su cobre vital en el aspecto productivo y la guerra que se está realizando a un precio por debajo del nivel de mercado, lo que representa específicamente un aporte chileno a la contienda de alrededor de 500 millones de dólares. Al terminar la guerra, la economía chilena está, por supuesto, en crisis. Lo que no ocurre, por ejemplo, con otros países como Argentina, que se mantuvo neutral, obteniendo importantes ingresos de la venta de su trigo a un precio comercial, independiente de quién fuera el comprador. El año 1945, el momento que terminaba la Segunda Guerra Mundial, la poetisa chilena Gabriela Mistral recibía el Premio Nobel de Literatura. Ese mismo año 1945, Chile aprobaba la firma de la Carta de las Naciones Unidas y estratégicamente restablecía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con sus países aliados. En política económica, Ríos amplía el desarrollo de la producción, echa bases de la industria siderúrgica, inicia la investigación y prospección petrolera y un amplio plan agropecuario. Gobernar es producir, señala el presidente Ríos. Pero su política de reajustes de sueldos y salarios desatan una fuerte inflación, con el consiguiente empobrecimiento de las masas al desvalorizarse la moneda. En medio de esta crisis, y como una manera de paliar el sufrimiento de los pobres, el padre Alberto Hurtado funda el Hogar de Cristo. La calma, más aparente que real, se rompe en 1944 al realizarse la Convención Radical. La principal figura es Gabriel González Videla, quien ha regresado tras dejar su cargo de embajador en Brasil y asume decididamente su candidatura presidencial. González Videla aparece como abanderado de un radicalismo cercano al Partido Comunista y en abierta oposición al gobierno de Ríos. Ríos, fuerte y no dispuesto a ceder ante la presión del radicalismo, busca a sus colaboradores entre los miembros de los partidos de derecha, generando así un profundo quiebre con el Partido Radical. Pero la salud del presidente Ríos se deteriora rápidamente y finalmente cede a la presión radical, integrando un gabinete exclusivamente con sus correligionarios. La derecha no perdona al presidente Ríos esta deslealtad a formar un gabinete exclusivamente con radicales y, ensoberbecida por el triunfo parlamentario de 1945, decide pasarse a la más fuerte oposición. Un nuevo gabinete lo integran ahora radicales, socialistas, demócratas y un falangista, Eduardo Frei Montalva, en el Ministerio de Obras Públicas. Pero la salud del presidente es cada día peor. Entrega el mando como vicepresidente de la República a Alfredo Duhalde, quien debe en esos momentos enfrentar una violenta manifestación en la Plaza Bulnes. Resultado,
6 muertos, entre ellos la comunista Ramona Parra, y más de un centenar de heridos. Ante esto, renuncia el ministro de Obras Públicas, Frei Montalva, y luego renuncian al gabinete los ministros radicales y demócratas. En medio de su delicada salud y de las presiones políticas, el presidente Ríos acepta con gran sacrificio visitar los Estados Unidos y varios países latinoamericanos. En su ausencia, la derecha logra suspender de sus funciones al Contralor General de la República y luego su destitución por el Senado. Al regresar, el presidente Ríos se queja amargamente ante el Senado, siendo esta una de sus últimas actuaciones políticas. Entrega el mando al vicepresidente Alfredo Duhalde y fallece el 27 de junio de 1946, siendo enterrado con grandes honores. Al día siguiente, el Partido Radical proclamaba candidato a la presidencia a Gabriel González Videla, mientras la convención de la Alianza Democrática lo convertía en su abanderado por unanimidad. El pueblo lo llama Gabriel, proclama Pablo Neruda, mientras desde liberales hasta comunistas votan por él para derrotar al candidato de la derecha, Eduardo Cruz Coque. De baja estatura, pero de una energía impresionante, inicia una nueva etapa realizadora, creando la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, las refinerías de petróleo en Magallanes y Concón, la industria de acero en Huachipato y la fundición y refinería de cobre en Paipote. Entrega derecho a voto político a la mujer y nombra a la primera embajadora, Carmen Vial de Señoret, en Holanda. Establece además el límite de las 200 millas de mar territorial y reafirma la soberanía de Chile al viajar a la Antártica en 1947, donde funda la primera base en el continente helado. Propulsa el arte y la cultura al abrir los museos de arte popular y arte moderno, financia las actividades del Teatro Cariola y funda la Universidad Técnica del Estado. Mientras tanto, la crisis política se agudiza, violentas luchas entre comunistas y socialistas. En las elecciones municipales los comunistas suben mientras bajan los radicales. Liberales y comunistas renuncian al gabinete, quedando solo los radicales y un democrático en el gobierno. Estallan las huelgas. Santiago es declarado zona en estado de emergencia tras la muerte de 4 sindicalistas durante una huelga de microbuseros, mientras gran parte de la prensa acusa al presidente de la República. Gabriel González parte de viaje a Brasil, Uruguay y Argentina a bordo del avión presidencial El Canela y deja como vicepresidente a Luis Alberto Cuevas. De regreso al país, el presidente González Videla enfrenta una crisis cada vez más compleja. Finalmente se reprime el movimiento sindical, se decreta zona de emergencia en las provincias mineras de Atacama, Tarapacá, Antofagasta y O'Higgins y se detiene en Pisagua a los principales dirigentes comunistas. En julio de 1948 y tras el complot de las patitas de chancho, como se le llamó, Gabriel González Videla nombra un gabinete de concentración nacional y en septiembre de ese mismo año promulga la Ley de Defensa de la Democracia, persiguiendo sin misericordia a los comunistas, los que son puestos fuera de ley y sus nombres borrados de los registros electorales. La inquietud va en aumento. El país, a pesar de sus avances, va aumentando también su inflación y en medio de todo esto de una constante movilización de masas. Incapacitado de reaccionar adecuadamente ante esta crisis, el gobierno es derrotado ampliamente en las urnas el 4 de septiembre de 1952, siendo elegido presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo con el 46.7% de los sufragios. Se cerraba así el ciclo de los gobiernos radicales.
Ahora bien, al poco tiempo, dificultades que el presidente González Videla tuvo con el Partido Comunista lo llevaron a dejar de lado el apoyo a este sector y a marginarlo, incluso generando una ley que se llamó la Ley de Defensa de la Democracia y a la que el pueblo llamó la Ley Maldita, en la cual los comunistas fueron despedidos de los trabajos, fueron procesados y se creó un campo de concentración en Pisagua, regido por militares, a donde fueron a parar los dirigentes comunistas antes de 1950. Y el fin de la Segunda Guerra Mundial permitió acceso a nuevos mercados y a transformaciones evidentes de la vida cotidiana chilena con los modelos establecidos por el cine, por los espectáculos, y Chile empieza a internacionalizarse dentro de esquemas muy distintos a los de vida interna, de imitación de sí misma que había llevado durante todo el tiempo y que según muchos era el fin de la era de la probidad, de los acuerdos, de las buenas normas, de las costumbres adecuadas, de lo político, de los pactos. Lo que en el fondo en parte es verdad y en parte es un juego de ilusiones producidas por aquella idea de que el pasado siempre fue mejor que el presente y que es una de las ilusiones políticas que a veces mantiene a los pueblos sin robustecer su futuro. Nuevamente Carlos Ibáñez del Campo tomaba el control del país tras una violenta campaña antirradical. La llegada de Ibáñez por segunda vez a La Moneda fue como consecuencia del desprestigio alcanzado por los partidos políticos. El símbolo de su campaña fue la escoba con la cual iba a barrer a todos los políticos corruptos y la administración corrupta. Sin embargo, a poco andar, se encontró con la oposición de todos los sectores políticos. Vamos a ver ahora cuáles fueron los principales temas tratados en el programa de hoy. En 1936 se firma el pacto entre los partidos radical, socialista y comunista llamado Frente Popular. Al periodo que va entre 1938 y 1950 se le ha llamado Estado de Compromiso, por el establecimiento de un acuerdo tácito entre las diferentes fuerzas sociales y políticas en torno a la democracia y la industrialización. La Corfo es el símbolo de la modernización y la industrialización de Chile. Sus grandes realizaciones fueron la Endesa, la CAP, la Llanza. El gobierno de Juan Antonio Ríos, luego de mantener la neutralidad, declara finalmente la guerra al eje durante la Segunda Guerra Mundial. Ibáñez vuelve a La Moneda en 1952 con una campaña en contra de los desprestigiados partidos políticos.